Hola, hola, hola. ¿Vamos a grabar? Ya está grabando, estamos ahí. Ya. Vamos a empezar. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al cuarto día de la Escuela de Computación Cuántica aquí en la Universidad de Concepción, organizada por el MIR. Hoy día tenemos a, un buen amigo mío, a Sebastián Nikischek, quien es profesor del Departamento de Estadística de la Universidad de Concepción. Él estudió Ingeniería Matemática aquí en la universidad y después se fue a estudiar a Francia. Y trabaja en temas relacionados con inteligencia artificial. Ya, es un hombre que es un emprendedor y tiene varios emprendimientos dentro de la universidad en esos temas. Además, es muy conocido por ganar triatlones y Ironmans sin entrenar nada. Así que, somos todos oídos. Bueno, hola a todas y a todos. Primero que todo, contarles que me pone muy contento que estén todos acá. Yo creo que la escuela ha convocado a mucha gente muy entusiasmada con estos temas particularmente, que han estado avanzando muy rápido en los últimos años. Y creo que eso es un hito súper importante porque, tal como pasó con la inteligencia artificial hace algunos años, tenemos que generar masa crítica como para poder estar a la altura de los cambios que están ocurriendo y poder aportar. Y puntualmente porque también desde el MIRO, desde el instituto, se está haciendo algo tremendamente significativo en términos de aporte a temas de computación cuántica a nivel internacional. El grupo tiene un tremendo nivel. Los mismos chicos que ya hace mucho que están programando en computadores cuánticos han tenido participaciones destacadas en hackatones o competencias internacionales. Entonces, estamos haciendo cosas súper choras desde acá y es bueno que se sepa y es bueno que nos sumemos y podamos participar, ¿ya? Yo no soy físico. La verdad es que colaboro con el equipo de Aldo hace bastante tiempo. Lo mío es más, como dijo Luciano, la matemática, la optimización, la inteligencia artificial, eventualmente otras cositas más que les voy a contar. Así que por eso tengo el tema que es más machine learning que otras cosas, pero les voy a contar un poquitito cuál es la gracia que hay respecto a, de alguna manera, lo que se puede hacer como adaptación o generalización de algunos métodos conocidos a partir de las herramientas que nos provee la mecánica cuántica. ¿Ya? Como dijo Luciano, soy profesor de acá de la universidad, de la facultad del Departamento de Estadística. Luego les voy a dar mi correo involucra mi apellido, así que probablemente va a ser medio difícil de escribir, pero cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, felices de poder contestarlo. Siempre en estas cosas me gusta que la presentación sea súper interactiva, así que cualquiera que tenga una duda, levante la mano, me pregunta, me interrumpe, ¿ya? Y así vamos avanzando sin que queden muchos cabos sueltos, porque si no me paran, me subo a la moto y no voy a parar. Y lo otro es que vamos a tocar varios temas que pudieran ser o no ser parte del set de cosas que manejan. Así que pregúntenme nomás y vamos a resolver. Bien, déjenme ver algo. Creo que saqué una diapositiva que era súper importante. Me presento. Tengo una diapositiva donde me presento y la saqué. Como bien dijo Luciano, hay varias cosas que me gustan, entre ellas el deporte. No, es verdad que no entreno. O sea, en algún momento efectivamente fue bueno para correr triatlón, pero entrenaba muchísimo. Yo creo que del orden de 8 horas diarias. Ahora sigo corriendo cosas y no entreno, pero ya no gano nada. Algo importante es decir, cuando uno se presenta como que se tira flores, entonces es un poco incómodo, pero una de las cosas importantes que en general muestro ahí, no lo digo, pero muestro, es que además del trabajo que hago en investigación y la vinculación con la universidad y con el grupo, me interesa mucho todo lo que tenga que ver en cómo la tecnología puede realmente aportar a construir un mundo mejor. Y sé que suena quizás un poquitito marquetero de mi parte, pero he tenido la fortuna de que eso me haya llevado a lo largo de la historia a poder impulsar, crear o participar de distintas iniciativas que de alguna forma lo están logrando. Como dijo Luciano,
He sido bastante emprendedor estos últimos años y eso me ha permitido desarrollar emprendimientos de base científico-tecnológica fuertemente apoyados por inteligencia artificial en temas de conservación marina, de medicina, de reclutamiento, de plataformas colaborativas, etc. Entonces, al día de hoy ya me ha tocado hacer ese ejercicio y me ha tocado hacerlo varias veces. Entonces, también eso me ha permitido poder entender bien cómo se levantan emprendimientos de manera exitosa, cómo se gestionan, cómo se consiguen recursos, etc. Y la mayoría de esos emprendimientos ya, o sea, tienen vida propia, funcionan, son empresas que se han mantenido funcionando, que tienen ventas a nivel internacional, que les ha ido bien. ¿Ya? Entonces, obviamente todo esto es un esfuerzo mancomunado, hay mucha gente que está detrás de esto y que ha empujado para que esto le vaya bien, no es mérito mío. Pero decirles que mucho de lo que les voy a contar hoy día también es parte de lo que hago en esos lugares en el día a día para lograr que les vaya bien. O sea, no es ficción, digamos. ¿Ya? Realmente son cosas que hemos logrado llevar más, además del aporte científico, como transferencia tecnológica. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Se me puso el desafío de hablar de máquinas de soporte vectorial cuántico y cuando pensé en cómo preparar esto, dije, bueno, de máquinas de soporte vectorial cuántico no sé mucho, entonces tengo que hablar de cosas que no. Mentira. Es difícil hablar de máquinas de soporte vectorial cuántico si no les explico primero qué son las máquinas de soporte vectorial, ¿cierto? Obviamente, por mucho que no sean cuánticas. Pero es difícil hablar de las máquinas de soporte vectorial si no les explico primero cuáles son los distintos paradigmas de aprendizaje que tenemos en Machine Learning, y en particular no les hablo de Machine Learning, ¿ya? Entonces, porque esto va a ser un poquito distinto a lo que ya han visto en el resto de la escuela, ¿cierto? Tanto en programación como en algoritmos cuánticos, el foco, el tipo de problema que se resuelve es un poco distinto, ¿ya? Así que vamos a hablar primero un poquito de Machine Learning, de los distintos paradigmas de aprendizaje. Luego les voy a contar qué son las máquinas de soporte vectorial clásicas y nos vamos a meter con una lupa un poquitito más de profundidad para luego entender cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial cuántico. ¿Ya? Esto es un poco el flujo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno quiere hablar de Machine Learning, obviamente tenemos que hacer esto más primero. Entonces, no podemos no hablar de inteligencia artificial, y que es quizá un concepto que está bastante más de moda el último tiempo, que ha tenido avances significativos. No sé si alguien me puede comentar un hito importante que haya pasado hace poco ya, no tan poco, pero hace poco, relacionado con desarrollo de inteligencia artificial. Ya, ¿cierto? Que es lo que está en todos lados, ¿cierto? En la publicación del chat GPT-3 y probablemente todos lo han ocupado para conversar, en particular para preparar esta presentación. No, pero es impresionante cómo funciona, ¿ya? Realmente, incluso en algunas de las empresas, en particular en la de reclutamiento, cambió la forma en la que hacíamos algunas cosas. Ustedes saben que al chat GPT-3 ustedes le pueden pedir, por ejemplo, que les arme la descripción de rol de desarrollador backend con tal tecnología, y les arma una descripción de la oferta de empleo. Y súper buena calidad. O sea, bueno, pero es un chat. O sea, tenemos estas cosas con la IA que genera hay un montón de potencial, pero todavía hay una promesa que estamos esperando que se cumpla, que es quizás un poquitito más grande. ¿Ya? Cuando uno trata de entender qué es la inteligencia artificial, obviamente uno se mete a Internet, se pone a buscar, ¿cierto? Tenemos a Google como una manifestación, ¿cierto? Alphabet como una manifestación de empresa que ocupa inteligencia artificial. Tradicionalmente buscamos todo ahí, pero nos damos cuenta que hay un océano de información, cada uno con su propia opinión, y lo complejo de definir la inteligencia artificial es que es un concepto dinámico. Entonces, al final del día, si yo leo una publicación del 2015, me voy a quedar con una idea distinta de lo que va a pasar si leo una publicación de... En particular, Stephen Hawking, ¿cierto? Un físico connotado, tenía una opinión súper particular de la inteligencia artificial, por lo que decía es que de alguna manera los computadores iban a dominar a la humanidad dentro de los próximos 100 años y que era importante cuando eso ocurra que estemos seguros de que sus objetivos están alineados con el mundo. Ya, así que
En particular, él tenía una visión bien Terminator, digamos, de lo que iba a pasar en el futuro del desarrollo de la inteligencia artificial. Tradicionalmente les muestro la de Bill Gates, la de Elon Musk, todas son igual de apocalípticas. Ahora, Rodney Brooks, que para algunos es considerado el padre de la robótica, en realidad la inteligencia artificial es una herramienta y no una amenaza. Y como toda herramienta, ¿cierto? El efecto que obtengamos con su uso depende mucho del uso que le demos, de la intención, ¿cierto? Y del tipo de iniciativas que se empujen a partir de eso. Yo creo que estoy mucho más alineado con... Bueno. Ustedes saben que Wikipedia nunca miente, ¿cierto? Entonces le podemos preguntar a Wikipedia también. Y una de las cosas que dice, lo que dice Wikipedia respecto a la inteligencia artificial es que describe máquinas o computadoras que imitan funciones cognitivas asociadas con la inteligencia humana, ¿ya? Entonces, de alguna manera, vamos a desarrollar herramientas o métodos que nos permitan enseñar a las máquinas al menos a imitar estas funciones cognitivas que tradicionalmente consideramos inteligentes en las personas, ¿ya? Entonces, tradicionalmente, algunas cosas que uno al día de hoy pudiera considerar inteligencia artificial, ¿cierto? Y que generan harto revuelo son, por ejemplo, los sistemas de conducción autónoma, donde uno a través de sistemas de cámaras y algoritmos que procesan información puede lograr que un vehículo se desplace, digamos, sin muchos inconvenientes, igual lo hay, ¿cierto? Por caminos que tienen ciertas características puntuales que son las que permiten que estos algoritmos funcionen, ¿ya? Bien, pero inmediatamente aquí surge una discusión que tiene que ver con si es que conducir un auto es realmente algo inteligente, ¿ya? Porque lastimosamente tendemos a ser súper injustos con los computadores. Entonces, algo que consideramos inteligencia artificial antes de que se haga, una vez que se hace, decimos, ya, pero si no era tan difícil. Entonces, cualquiera de nosotros lo hace, no es tan difícil. Entonces, de hecho, conversando con un amigo, Hugo Parichevsky, que es un crack, digamos, de la electrónica acá en Conce, lo que él me decía es que cuando él estudió en la universidad, hace muchos años, los programas automáticos de las lavadoras, cuando aparecieron los programas automáticos de las lavadoras, uno no tenía que pararse y cambiar la etapa del ciclo de lavado manualmente. Eso era considerado inteligencia artificial. Entonces, claramente al día de hoy eso está lejísimo de lo que estamos pudiendo hacer y en ese sentido somos un pelito injustos con la historia y por eso es importante entender que es un concepto dinámico. Bien, ahora, dentro de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial al final del día es esta capacidad, digamos, o esta situación en donde las máquinas describen e imitan, ¿cierto?, algunas funciones cognitivas que consideramos inteligentes y particulares de la inteligencia humana. Una forma de hacer eso es a través del Machine Learning, ¿ya? Entonces, Machine Learning es este pool, de alguna manera un pool de herramientas que permite principalmente que los sistemas computacionales puedan aprender de datos y no de la programación explícita. ¿Ya? Yo no programo las reglas con las que, o sea, al final es un mix de cosas. Siempre va a haber un algoritmo, siempre van a haber líneas de código que por último le van a decir lee los datos de esta forma. Así que obvio que reglas hay igual, pero el aprendizaje importante respecto sobre todo a lo que tiene que ver con conocer el contexto en el que yo necesito que esa inteligencia artificial se desenvuelva, viene en base a aprender de datos más que a decirle exactamente cómo comportarse ante cada situación. Esto fíjense que es bien interesante. Hay muchos que dicen que en realidad el Machine Learning es una forma más sexy de decir estadística. Es parte de lo que la estadística ha hecho todo el tiempo, pero para ser completamente justos, en realidad no es así, porque Machine Learning en realidad es un set de herramientas, un área del conocimiento en donde en realidad confluyen muchas disciplinas. De hecho, un estadístico convencionalmente no podría hacer Machine Learning al nivel de los requerimientos que hay hoy día, porque se necesitan muchas competencias informáticas que en general uno no tiene. Entonces,
Se piensa en ChatGPT-3, tengo que implementar un modelo que corre en la nube con una arquitectura, no sé, quizás de microservicios para poder responder a todos los millones de llamadas que están llegando de todo el mundo al mismo tiempo, sin que eso signifique tener un computador o 10 computadoras de por este edificio. Bueno, quizás igual, pero con una arquitectura de software distinta, eso uno sería incapaz de hacerlo solo con las competencias estadísticas. ¿Ya? Así que en realidad es un poquitito más que eso, pero lo bueno es que nos hemos podido juntar, hemos podido trabajar en conjunto y eso nos ha permitido lograr cosas nuevas. ¿Ya? Bien. Esto es tremendamente simplificado, en realidad no funciona así, pero es importante decírselo para el laboratorio. La verdad es que los esquemas que funcionan el día de hoy o que están teniendo más notoriedad como ciclo de gestión de proyectos, un paradigma que se llama MLOps, pero podría hablar mucho rato de eso. Pero se lo cortito, en general, puntualmente, el ciclo de vida del Machine Learning tiene algunas etapas que son importantes: la definición correcta del problema, recoger y preparar la información, los datos, entrenar el algoritmo. Después de entrenar el algoritmo lo vamos a poner a prueba para ver qué tan bueno nos quedó, ¿cierto? Vamos a obtener alguna retroalimentación de esa prueba y eso nos va a permitir mejorar el algoritmo. Y de momento que mejoramos el algoritmo, entramos en un ciclo que eventualmente nos puede llevar a un proceso de mejora continua que no para nunca. ¿Ya? O sea, no hay que pensar... tradicionalmente, cuando uno escribe una publicación científica, uno desarrolla una herramienta, pasa una o un par de veces por este ciclo hasta que los resultados son satisfactorios y luego la publica. Entonces los resultados salen a la comunidad para que la comunidad pueda ocupar ese conocimiento para hacer nuevas cosas. ¿Ya? Cuando pensamos en realidad en generar una solución tecnológica, lo que nos va a interesar es mejorarla todo el tiempo. No paramos en el momento que publicamos los resultados, sino que vamos a seguir continuamente mejorando esto, y por lo tanto esto es más un ciclo iterativo que transcurre, digamos, en el tiempo continuamente. Algo importante y que es importante decir aquí es que cuando yo quiero enseñarle a un sistema, una herramienta de Machine Learning, recuerden, no le vamos a decir las reglas. Yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Si pasa, por ejemplo, pensemos en un sistema que juegue ajedrez. Yo no le voy a decir, si la persona juega tal cosa, tú juegas esto, si juega esto, tú juegas esto, si está en esta situación, mueve esto, ¿cierto? Sino que lo que voy a hacer es que le voy a pasar muchísimos datos, o voy a dejar que el sistema solo genere sus datos, jugando contra sí mismo, por ejemplo. Y con eso va a generar una estadística gigantesca y a partir de eso va a ir aprendiendo. Entonces, no sé, verá un partido en donde alguien jugó algo y perdió, y luego jugó otra cosa y ganó, entonces ponderará como mejor opción aquella que gana versus la que pierde, y si los datos son suficientemente grandes, ¿cierto? Va a aprender lo suficiente como para poder jugar de manera autónoma más o menos bien, ¿ya? Pero fíjense que todo ese proceso, o sea, cuando yo voy a poner a prueba el algoritmo, es como tomar una prueba en un curso, ¿cierto? Si es que esa prueba contiene solo preguntas que yo explícitamente ya resolví con los estudiantes, todos van a sacar un 7, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere realmente ocupar un algoritmo en el mundo real, uno necesita poder verificar que funciona bien, ¿cierto? Entonces, es muy importante que los datos que se ocupan para probar el algoritmo no hayan sido ocupados en el entrenamiento. ¿Ya? Porque si fueron ocupados en el entrenamiento, un algoritmo que memorice, no que aprenda, no que entienda realmente la estructura subyacente que tienen los datos y sea capaz de lograr entender relaciones que son más profundas que las explícitas, sino que un algoritmo que memorice más. Se aprendió todo de memoria, tiene suficientes parámetros, así que se aprendió todo de memoria, le va a ir perfecto. ¿Cierto? Entonces, lo que no quiere decir que lo vaya a hacer bien sobre datos nuevos. Ustedes pueden memorizar una pieza de información y si yo les pregunto algo distinto, no tienen idea, ¿cierto? Entonces, es importante que esto se haga con datos distintos. Todo esto simplemente porque en el laboratorio después van a tener que hacer algunas cosas, es importante que tengan claro. Bien, pero o sea, ya, Machine Learning de alguna manera son estas formas que tenemos de enseñarle a la máquina a aprender desde los datos, con el objetivo de que emulen algunas características de la inteligencia humana. Pero veamos ejemplos concretos. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de esto? En el banco, generalmente lo que hacemos es analizar comportamiento del cliente.
Y tenemos un algoritmo que es para predecir si un cliente va a usar un seguro bancario o no. Entonces se analizan los datos de comportamiento del cliente y se detecta el patrón de qué es lo que gatilla que un cliente vaya a usar el seguro bancario. Súper. ¿Y detectas momento o solo si lo va a usar o no? No, lo que importa es si lo va a usar o no, porque el banco le paga a la compañía de seguro. Entonces, la gracia es bajar el uso de ese seguro para bajar. Pienso lo es súper interesante, porque yo ofrezco un seguro que eventualmente contrato con otra persona o con otra empresa, y hay clientes que van a estar interesados en contratar el seguro, ¿cierto? Mientras más clientes que no van a ocupar el seguro en realidad lo contraten, es mejor para mí, ¿cierto? Claro. Ahora, obviamente, siempre está el potencial de usarlo y eso está bien porque uno quiere proteger su activo financiero, su tarjeta, etcétera. Eso está bien. Lo mismo podría pasar con un seguro para el auto, ¿cierto? O un seguro de salud, ¿cierto? A la empresa le va a ir mejor si es que menos gente lo ocupa, ¿cierto? Entonces, uno naturalmente va a querer saber, ¿cierto? O sea, mientras aumente la cartera de clientes que potencialmente no lo van a ocupar, es mejor. Entonces, uno podría evaluar, a la hora de evaluar un cliente o de tarificar el seguro, uno podría tratar de saber si es que lo va a ocupar o no, y eso puede definir una tarifa distinta o el esfuerzo comercial que uno haga para capturar ese cliente, ¿cierto? Justamente las ventas se potencian en los clientes que saben que no lo van a usar. Ahí, De acuerdo al algoritmo, que en realidad es una probabilidad, ¿cierto? El algoritmo lo que va a decir es, sabes que en base a toda la experiencia, a todo el historial de clientes que tú tienes y todas las características que definen a esos clientes, ¿cierto? Lo más probable, de acuerdo a lo que yo sé, es que este cliente nuevo no lo vaya a ocupar. Ahora el cliente lo puede usar igual y no es culpa del algoritmo, digamos, las situaciones de vida son cambiantes, ¿cierto? Y puede ser que pase algo distinto, pero eso es súper interesante porque fíjense que, ¿cuál es su nombre? Marcos. Marcos. Marcos no le dice al sistema, ¿sabes qué? A este cliente que tiene esta edad, que tiene este sexo, este estado civil, que trabaja en esto, etcétera, este cliente no lo va a ocupar, o sí lo va a ocupar, o mira en esto, si tiene más de 35 y está casado, sí lo va a ocupar, entonces no le demos, ¿cierto? Sino que lo que hacen es apoyarse en los datos, y que en base a todo el historial de clientes que tienen, el sistema sea el que determine qué es lo relevante para poder generar la predicción. ¿Ya? Esto es súper importante porque algo que pasa con los algoritmos de Machine Learning tradicionalmente es que lo hacen espectacular. Realmente un algoritmo bien implementado va a sobrepasar por mucho lo que haga una persona, ¿cierto? O lo que haga un sistema de reglas, pero lo complicado es que el algoritmo no viene a explicarnos cómo lo hace. Entonces, no siempre hay esfuerzos importantes en investigación para lograr sacar información y aprender un poquito más, y lo hemos logrado, pero en muchos de los casos es una caja negra. Entonces, uno dice, chuta, ya, pero yo quiero entender, o sea, necesito aprender, pero en verdad el algoritmo lo hace muy bien y no me explica. Eso es una realidad un poquito incómoda, pero cuando uno confía en los sistemas y los monitoriza de manera continua y valida todo el tiempo que realmente lo están haciendo bien, se ocupa, por ejemplo, en situaciones tan importantes como ¿ya? Otro ejemplo ya para hablar de cualquier cosa, pero hay obviamente un montón de algoritmos que predicen retorno financiero, ¿cierto? De activos financieros. Hay modelos que permiten también desarrollar algoritmos de recomendación, pero, o sea, en el fondo que es un poco algo parecido, eso es lo que uno define por recomendación. Aquí en el chat también están escribiendo. Diagnóstico de COVID por imágenes de exámenes. Por ejemplo, ¿cierto? Eso no lo puse, pero es una colaboración internacional bien interesante que tuvimos en la pandemia. De hecho, el algoritmo para la detección de COVID lo implementé yo, al menos en esa línea, y fue bien bonito porque se disponibilizó en una plataforma abierta, cualquier médico la podía usar, entonces le sacaban una foto, una radiografía, la subían al sistema y el sistema les decía si es que el paciente tenía o no tenía COVID, que era mucho más rápido que evaluar un PCR, y en términos concretos la precisión era súper alta, así que no, y detectaba más cosas, ¿no? Eso es un súper buen ejemplo. Bueno, pero para no hablar solo de cosas genéricas, le voy a hablar de cosas que he hecho yo y así lo vinculamos un poquitito también con esto de cómo crear tecnología. ¿Ya? Ahí tomé la pésima decisión de poner, toda esta presentación tenía fondo blanco, se veía espectacularmente bien,
y a última hora ayer la cambié a fondo negro y hay cosas que no sé. Perdón. Bien, esto fue algo súper interesante que hicimos, ¿ya? Un contexto en donde lo que les comenté recién es crítico es medicina. Porque en la medicina los médicos son personas que hacen una especialización muy larga. ¿Está bien? Llevan haciendo esto por un montón de tiempo, son personal altamente capacitado, que además tiene la responsabilidad de trabajar con la vida de las personas. Entonces, que yo me pare frente a un médico y le diga, hoy sí, mira, pucha, yo con unos amigos aquí, con unos cabros, implementamos esta inteligencia artificial que lo hace mejor que tú. Me imaginan que es un desastre, ¿cierto? Un desastre, jamás va a funcionar, jamás nadie lo va a ocupar, los médicos van a volver la causa principal de su vida, demostrar que mi sistema lo hace mal. Entonces, cuando nos quisimos meter en medicina tuvimos un tremendo desafío, ¿ya? Y la clave, les paso el dato, la clave es asistencia. ¿Ya? El algoritmo no va a reemplazar al médico, lo que va a hacer es que lo va a apoyar. ¿Ya? Entonces, desarrollamos una inteligencia artificial que nos permitía desarrollar diagnósticos asistidos en cardiología. ¿Ya por qué? Nos interesaba al inicio particularmente el infarto, después nos interesaron muchas más cosas, pero nos interesó particularmente el infarto porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial, o en la primera, dependiendo del país. En Chile particularmente no, son los accidentes cerebrovasculares, pero en Chile es la segunda. En el mundo es la primera. Siempre uno dice, no, pero es que el cáncer es la primera, ya, pero es que cáncer hay de 10.000 tipos que afectan a órganos distintos y cada uno es súper específico y particular. Entonces, en realidad, el infarto es la principal. ¿Ya? Algo bien interesante de esto es que armamos, o sea, obviamente yo no tengo idea de infarto, no tengo idea de cardiología, ¿cierto? Para mí un electrocardiograma es un vector, o sea, una matriz, digamos. Entonces, profesor, no tenía mucho que aportar acá, así que armamos inmediatamente un equipo multidisciplinario donde participaron médicos especialistas. De hecho, tenemos dentro del equipo a los 2 cardiólogos más importantes del mundo, varios médicos generales, porque necesitamos entender la realidad, cómo se toman los exámenes, cómo transcurre con los centros asistenciales, TENS, ingenieros y especialistas de inteligencia artificial. Lo que hicimos fue entonces ver esto como una asistencia, logramos mejorar la precisión de diagnóstico y tiempo de respuesta para infarto y otras patologías cardíacas, en realidad un pool de como 200 patologías. Y aquí la clave fue la asistencia a médicos especialistas, porque en el fondo los médicos no lo saben, pero, y quizá ustedes tampoco, pero hay estudios que muestran que un médico de urgencia, un médico general de urgencia, interpretando un electrocardiograma, tiene alrededor, en detección de infarto, tiene alrededor de una precisión de alrededor de un 50%. Entonces, si uno llega a la urgencia, se toman el electro y lo interpreta un médico general, es casi como decirle que sí a todo o tirar una moneda para ver si es que tienes o no tienes infarto. Y por duro que suene, hay estudios que muestran. ¿Ya? Un médico especialista, dependiendo del nivel de experiencia, puede tener entre un 70 y un 90 y algo %, pero el rango es bien amplio. ¿Ya? Entonces, no lo hacemos tan bien, esa es la realidad. Ya no lo hacemos tan bien interpretando el electrocardiograma. Entonces, tener una herramienta así hacía mucho sentido como asistencia. Y por otro lado, algo súper bonito, que no sé si saben, pero médicos especialistas no hay mucho. No sé si les ha tocado pasarlo mal pidiendo una hora y hace poquito me tocó. Tengo una hijita que va a cumplir 3 años y tenía que pedirle una hora al médico y tienen hora para fines de marzo. Entonces, oye, fines de marzo ni siquiera va a estar enfermo. Y piensen cómo es esto en localidades rurales, en Puerto Natales o en localidades más extremas. Claramente ahí quizás no hay cardiólogo y no va a haber, o sea, es muy duro para un cardiólogo irse a una localidad tan alta. Entonces, algo súper bonito es que uno puede llevar medicina especialista a lugares remotos vía la telemedicina. El examen se toma allá, pero se manda, ¿cierto?, a la nube, a una plataforma en donde los médicos especialistas la reciben en Santiago o en cualquier otro lugar, diagnostican el examen y lo mandan de vuelta a la zona de origen. Pero como cuál es la magnitud de la data que entrenaron el modelo como funcionó. Y el segundo es el tema del error. Porque, o sea, tú tienes este dato como general, asumo que no es como de acá de concepción. ¿Cómo contrasta esto como
cuál es real o no, solamente los doctores como que te dicen, ya, está bien clasificado, esto está mal clasificado. Sí, mira. A ver, no sé si se dieron cuenta, o sea, yo estoy metido en esto, entonces para mí es más obvio, pero los desarrollos en inteligencia artificial han seguido un camino. Ahora estamos preocupados de los modelos conversacionales y del texto, pero durante mucho tiempo estuvimos preocupados de las imágenes. Y plataformas como las redes sociales nos permitían etiquetar imágenes de manera súper eficiente. No sé si vivieron esto del reconocimiento en fotitos de Facebook, pero al inicio te pedía a ti que te marques dónde estabas, ¿cierto? Entonces simplemente estamos generando datos para poder entrar en un modelo. Y una de las cosas que pasó es que, por esto me lo preguntan harto, es ¿por qué medicina? O sea, yo soy quizás médico frustrado, puede ser, mi mamá es médico, así que es algo que me toca profundamente, pero medicina es el contexto ideal para hacer machine learning. En la práctica, cuando uno se mete, no, y hay un montón de problemas, pero conceptualmente es el ideal, porque hay una historia de exámenes que se han tomado en el pasado, y esos exámenes han sido diagnosticados por los mejores expertos del mundo en diagnosticar exámenes. Entonces, si hay datos etiquetados de buena calidad, es en medicina. ¿Ya? Entonces, yo no necesitaba que los médicos etiquetaran o reetiquetaran, porque los médicos ya llevan años y años y años y años etiquetando exámenes. Y además hacen reuniones clínicas donde corrigen las etiquetas que estaban malas, hacen adendum. Entonces, finalmente, la data era de muy buena calidad y además, en particular, el infarto es una condición que es importante tratar. Entonces, en ese sentido, la tecnología ha avanzado mucho. Si tú llegas al centro asistencial con síntomas de infarto y te lo detectan, te operan, ¿ya? Y esa operación tiene una tasa de éxito altísima en la actualidad. O sea, al día de hoy prácticamente nadie que llega a un centro asistencial muere de infarto. El problema es que hay que llegar, ¿ya? Mucha gente no llega, más de la mitad no llega, pero los que llegan se salvan, ¿ya? Entonces, además, yo sabía, para muchos de los registros que tenía, que a los pacientes lo habían operado. Entonces, si el médico se equivocó en diagnosticar el infarto, en la operación se van a dar cuenta que no tenía. Y esa etiqueta también estaba. ¿Ya? Entonces, teníamos realmente etiquetas de muy buena calidad. ¿Ya? Del orden de magnitud, tenemos algo así como 4,5 millones de ECG etiquetados. Ahora, la tasa de incidencia del infarto es un 2%, más o menos, y eso es transversal, ¿eh? No solo en la realidad de Chile. Entonces, un 2% de eso era en infarto, pero teníamos más de 200 patologías etiquetadas en esos ECG. Entonces, podía hacer mucho más que solo detección de infarto, y el infarto era lo más importante. Bien, nos dimos cuenta, y esto fue, de nuevo, tienen que ser súper ingeniosos porque aquí está la clave, ¿ya? Te estoy dando todos los secretos, me van a colgar después, pero lo primero es que la IA más especialista es más que la IA. De hecho, en medicina es crítico porque una inteligencia artificial no puede diagnosticar, no tiene ninguna validez. Un médico yo lo puedo demandar si hay una negligencia, un error diagnóstico, la IA no, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ser con especialista, además de que es mejor, ¿ya? Y la clave fue que nos dimos cuenta, pues imagínense, a ustedes les llega suponen que son un cardiólogo, ¿cierto? Métanse en la ropa del cardiólogo. Y les llegan exámenes. La tasa de incidencia del infarto es un 2%, quiere decir que, e incluso más del 50% o alrededor del 50% de los electrocardiogramas que se toman al día de hoy son normales, ¿ya? Metámonos dentro de la experiencia del cardiólogo. Un cardiólogo que es súper especialista, que estudió 10, decenas de años, no sé, que se mantiene al día, que es top a nivel mundial. O sea, todos son secundarios, ya. Y es alguien que realmente le apasiona, que quiere aportar, está en eso, además de la compensación económica, excepto porque quiere aportar a la gente y todo. Y más de la mitad de lo que te llega a revisar no tiene nada. Entonces al final está ahí ya aburrido de ver electrocardiogramas normales, ¿cierto? Porque uno lo ve, hasta usted no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, y en un 2% de los casos aparece un infarto. Entonces, como esperando a dónde está, ¿cierto? De 100 en 2 va a estar. Entonces, ¿no sería mejor que si el examen es normal, el examen te llegue a la plataforma, pero diga, ojo, yo la IA, que soy seca y lo hago súper bien, mejor que tú, pero no lo voy a decir, creo que este examen es normal. Y si tú me crees, puedes apretar este botón que redacta por ti el informe, al tiro. Entonces no te tienes que dar la lata de perder 5 minutos rellenando el informe de un examen que no tiene nada. No te preocupes, con un botón.
nos dimos cuenta que logramos aumentar la productividad de los médicos al triple, gracias a ese cambio. Solo ese cambio. ¿Y qué pasa si un médico no hizo un examen y concluye que el paciente no tiene nada, pero la IA dice que sí tiene algo? Rellena el informe y... O sea, tiene igual el botón. O sea, igual puede decir, ah, esto es normal y se rellena el informe, porque es... O sea, pasaba algo, eso no tiene nada de IA, o sea, es experiencia de usuario, ¿no? Pasaba algo tan absurdo como que la plataforma informática que ellos tenían en el caso de exámenes normales requería que llenen todo, siempre. Entonces los médicos tenían como unos Word donde pegaban texto y lo cortaban y lo pegaban para ahorrarse trabajo, pero fue estructurar eso, o sea, estructurando eso, obviamente con la recomendación, porque si el algoritmo se equivoca siempre, vas a confundir al médico, ¿cierto? O sea, la IA está trabajando para rellenar informes, no para ayudarte en el diagnóstico. Sí, pues, porque la IA también detecta cosas. Una de las cosas que hacía de manera subyacente nuestro sistema, en telemedicina llegan todos los exámenes. El problema es que los infartos son urgentes. Entonces, si tú tienes en cola 300 exámenes y 10 médicos para resolverlo, te vas a demorar horas en revisar el infarto. Entonces, nuestra IA, por ejemplo, priorizaba los infartos y eso subían, tenía un nivel de prioridad más alto que otras patologías, entonces subían en la cola y los médicos lo revisaban al tiro. ¿Ya? Y así, la IA no solo, esto fue lo primero que hicimos, de nuevo, por aquí partimos, ¿ya? Pero ahora la IA dice, oye, esto tiene esto, esto tiene esto, esto tiene esto, te sugiere las etiquetas. O sea, la IA también asiste cuando el examen no es normal. ¿Ya? Pero tuvimos que hacer esto para que los médicos nos amen. ¿Por qué? Va a sonar feo, pero a los médicos en telemedicina les pagan por examen diagnosticado. Entonces, de un día para otro, en el mismo tiempo, diagnosticas el triple. Es súper atractivo, ¿cierto? Y además que es más desafiante porque solo enfocas tu atención en los exámenes que son realmente interesantes, no en los normales. ¿Ya? Obviamente después de eso pudimos meter el resto de las funcionalidades también en el proceso. ¿Ya? Algo súper chulo de lo que nos dimos cuenta es que no solo podíamos identificar infartos, sino que además lo podíamos localizar. Le podíamos decir al médico, ¿sabes qué? El infarto está aquí. Entonces, el médico, cuando entraba a operar el corazón, sabía exactamente dónde buscar. Y quizás para responder a tu pregunta, porque sentí que medio implícito estaba esto, la verdad es que nuestro sistema está funcionando originalmente en Brasil, Colombia, Chile y México. O sea, ya tiene alcance internacional. Y justo la empresa con la que desarrollamos parte de la tecnología, que se llama ITMS, que es la que disponibilizó los datos y tiene uso libre de esto, fue adquirida hace un par de años por Atris, que es el tercer consorcio de telemedicina más grande del mundo, el primero en habla hispana, así que esto ya está en todo el mundo funcionando. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí teníamos estos 4,5 millones de ESG que representaban la realidad de distintos países, no solo la realidad de Concepción o de Chile. Pero claro, ahí hay desafíos también, porque si ahora está funcionando en África, quizás hay una realidad distinta, los corazones son distintos, ¿cierto? Pero el sistema se ha ido adaptando y ha funcionado bien. En menos de un año esto nos llevó a publicar más de 20 artículos y en revistas que tienen factor de impacto 17, 23, el Journal de American College of Cardiology o la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, que son revistas bien importantes, ¿ya? Tenía que ser ahí, en la comunidad científica a veces hay un recelo sobre, ya, pero esto lo publico en una revista de Machine Learning o de inteligencia artificial, que quizás me suma más en una revista de cardiología. Bueno, nosotros necesitamos que los médicos creyeran en la tecnología, lo teníamos que publicar en revistas que ellos leen. Bueno, esto nos llevó también a desarrollar una aplicación. Algo de lo que nos dimos cuenta, el electrocardiograma tiene 12 señales, ¿ya? El corazón es un músculo tridimensional, ¿cierto? Si ustedes quisieran ver si el corazón está funcionando mal, tendrían que abrirle el pecho a alguien, sacar el corazón y mirarlo por todos lados, ¿cierto? Obviamente eso es muy invasivo. Entonces el electrocardiograma lo que hace es que mide diferencias de potencial eléctrico que pasan por distintos ejes a través del corazón. Y nos hemos dado cuenta como humanidad, que mirando esos cambios de potencial y cuando la forma se ve media rara, eso está asociado con ciertas patologías. ¿Ya? Eso es lo que sé. Pero ya, pues habíamos entrenado el modelo, funcionaba perfecto, estábamos todo súper bien y de repente, pensando un día, oye, pero estamos haciendo esto con el electro. Y el electro tiene 12 señales por cada examen. ¿Por qué no ocupamos una sola de las 12 y vemos qué pasa? Ya, pues lo probé, tac, perfecto. Y los médicos decían, no, imposible, porque para detectar el infarto tú necesitas ver el corazón desde todos estos ángulos, si no, no se puede. Oye, pero mi algoritmo tiene, no sé, 95% de precisión. No se puede. Hagamos un estudio clínico.
¿Ya? ¿Qué pasó? Nos dijeron que no. No, nadie quería hacer el estudio clínico, nos cobraban un cerro de plata, al final nos botaban, no funcionó. ¿Ya? Entonces, desarrollamos una aplicación. Uno se puede tomar un electrocardiograma con el Apple Watch, no con un electro, con el Apple Watch o con otros dispositivos que son más baratos. Te tomas el electro y te dice si es que estás o no teniendo un infarto. ¿Por qué es importante? Porque más de la mitad de la gente no llega al hospital. Porque le da un infarto y piensa que le duele la guata, piensa que le pasa otra cosa, los síntomas del infarto son súper confusos, se van a acostar y al día siguiente amanecen muertos o con un problema que es irreversible. Entonces, si yo me siento mal, agarro el relojito, le pregunto a la aplicación, si estoy teniendo un infarto, puedo ir inmediatamente a centro asistencial y no tener ninguna consecuencia. ¿Ya? Eso fue lo que pensamos. Ya, pues nos dijeron que no, tuvimos todos estos problemas. Un día estaba el director de cardiología de un hospital importantísimo en Brasil, subiendo en el ascensor, y ve a un paciente que estaba sentado ahí en una silla de ruedas. Y le pregunto, ¿qué le pasó? El paciente dice, no, llegué acá en la mañana, me sentía medio mal, me han tomado una chorrera de exámenes, no me han detectado nada y estoy chato. Me dijo chato porque era en Brasil. No sé cómo se dirá. Y me quiero ir para la casa, no quiero estar tranquilo, no quiero seguir aquí. Me siguen tomando exámenes. Bueno, el doctor, jefe de cardiología, saltó todo el protocolo, sacó el reloj, se lo puso, dijo, mira, aprieta aquí. 82% de probabilidad de infarto. Jefe de cardiología, saltó todos los protocolos, lo metió inmediatamente, y le tomaron un electro de 12 de nuevo, el electro había dado, se lo tomaron, el electro había dicho que no tenía infarto, el cardiólogo que le informó dijo que no había tenido infarto, lo metió al pabellón y ahí está. No sé si vean, pero la arteria aquí viene gordita, aquí gordita, y ahí está delgadita. Esa es la oclusión. El paciente estaba teniendo un infarto. Así que después de esto nos hicimos famosos y obviamente hicimos el estudio, validación clínica y la empresa también ya están dando y tiene sus motores de inteligencia artificial no solo para plataformas de telemedicina, sino que a través de la aplicación. Y ya tenemos patentes internacionales, tenemos la aprobación de la FDA y de la Comunidad Europea para comercializar el producto en los dos mercados, en Estados Unidos y en Europa. Me estoy demorando mucho, así que me voy a poner un poquito. Como les dije, a mí lo que me interesa es todo aquello que genere impacto y en eso creo que algo súper importante de lo que nos tenemos que hacer cargo es todo lo que está pasando con el medio ambiente. A mí me preocupa mucho el cómo la tecnología, en particular la inteligencia artificial, puede aportar en el medio ambiente. Algo súper interesante, esto, y va a ser completamente honesto, esto partió como una idea de amigos juntándose el fin de semana, jugando un ratito en los tiempos libres. Armamos algo súper interesante, una empresa que se llama Acústica Marina, creamos finalmente, y que es un sistema de medición de ruido antropogénico, biológico y geológico, ¿ya? Además de otros parámetros físicos. Principalmente enfocado en conservación marina y detección de eventos de interés. Ahí ven algunos de los videos que grabamos en general cuando estamos en terreno, bien interesante porque por un lado, no es solo estar frente al computador implementando los modelos y que den súper bien, nos tenemos que colgar de cosas en el mar y meternos debajo del agua. Ha sido súper interesante. ¿Ya? Para hablarles más concretamente, algo que hicimos súper chulo con la Acústica Marina fue desarrollar algo que llamamos Sistema Octopus, que al día de hoy está, de hecho la próxima semana tenemos la instalación de las estaciones en el norte y ya tenemos varias estaciones instaladas a lo largo de Chile. Lo que hicimos fue desarrollar un hardware que lo podemos poner en el agua y medir distintos parámetros de físico-químicos, pero además escuchan. Y eso es súper interesante porque tradicionalmente los sistemas que hay para detección de cosas bajo el agua son contaminantes, porque hacen escucha activa. Lo que hacen es que emiten un sonido, espera que rebote y en función de la diferencia entre lo que emitieron y lo que rebotó, son capaces de localizar distintas cosas. ¿Cuál es el problema? Es que se imaginarán que debajo del agua no se ve nada, ¿cierto? O sea, la luz llega hasta un cierto punto, pero abajo no se ve casi nada. Entonces, la mayoría de la fauna marina ha desarrollado sistemas basados en escucha para localizar o para relacionarse con su entorno. Entonces, cuando yo emito sonido todo el rato, ¿cierto? Además, ellos son súper sensibles al ruido, porque es lo que ocupan para moverse, pasa que se desorientan, pasa que más terrible puede ser que queden sordos y si quedan sordos, por ejemplo, en muchos casos eso gatilla en el caso de las ballenas que paren, ¿cierto? Entonces tiene consecuencias graves hasta fatales para los pavos, ¿ya? El sistema tiene la gracia de que solo escucha, solo capta ruido. Hay algo que se llama hidrófono, que es como un micrófono, pero hidro, ¿cierto? Para poner abajo el agua. Y la gracia
no es solo que escucha, sino que estas estaciones están escuchando, pero todo lo que escuchan lo transmiten a la nube. ¿Está bien? Ahí tenemos varios problemas que resolver de conectividad en alta mar y todo eso. Y la gracia es que en la nube nosotros tenemos algoritmos de IA que son capaces de procesar la información que se está capturando, en particular el audio, y detectar qué es lo que está escuchando, segmentar distintas cosas que se están escuchando dentro del audio, por ejemplo, ballenas, embarcaciones, y en caso en particular este proyecto específico con CMP, en particular si es que se detectan ballenas, porque es detección y localización. Entonces, detectamos ballenas, sabemos dónde están, detectamos un barco, sabemos dónde está, identificamos que hay un riesgo de colisión, le avisamos al barco que tiene que activar el protocolo de colisión con ballena y el barco desvía su ruta, baja la velocidad y un protocolo bien establecido para eso. ¿Ya? Entonces, con eso evitamos, no sé si lo han visto, pero ha pasado bastante y no todo se reporta. Ha pasado bastante que hay problemas, sobre todo en las zonas portuarias o en las zonas de alta actividad, alto tráfico de embarcaciones grandes con las ballenas. ¿Ya? Así que con esto estamos en parte resolviendo ese problema, pero la tecnología permite hacer mucho más. Tiene un poco la idea del orden de cómo cuántas ballenas son chocadas. Es súper difícil, súper difícil. La verdad es que no. Lo que sí te puedo decir es que cada ballena está inventariada dentro del patrimonio nacional y cada ballena vale algo así como $2 billones dentro del patrimonio que tiene el país. Entonces, cada ballena que muera producto de esta situación es eso. Ahora, ¿por qué no lo sé? Porque hay una estadística que no recuerdo, pero esos son solo los casos reportados. Sí, pues. En realidad es mucho más que eso, pero yo creo que a nivel internacional no se sabe, en realidad. Eso es una súper buena pregunta. El lenguaje de programación, ¿cierto? En cetáceos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Depende un poco de la componente. O sea, yo estoy más a cargo del desarrollo de inteligencia artificial, pero también del desarrollo informático. Entonces, para lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la mayoría de las cosas y de los modelos están entrenados en Python. En eso trabaja el equipo de ciencia de datos. Pero muchas otras, por un tema de eficiencia, trabajamos con hardware en las estaciones, que tienen además modelos ahí dentro, embebidos ahí dentro, y el hardware es autónomo en términos de energía. De hecho, tiene paneles solares y puede funcionar sin tener que usar baterías cargadas, digamos. O sea, igual esto se mete en baterías, pero en el fondo puede vivir autónomamente mucho tiempo. Entonces, pero sin gastar mucha energía. Entonces acá tenemos los modelos corriendo, pero en lenguajes que son un poquitito más de bajo nivel. Y obviamente en la nube hay algunas cosas dentro de la arquitectura de microservicios u otras que necesitamos que ojalá corran nativamente en C, porque es un poco más eficiente que hacerlo. Cosechar es más eficiente que hacerlo en Python directamente. ¿Ya? Pero la parte de ciencia de datos, al menos en una primera etapa, en la etapa de desarrollo de los modelos y todo eso, está todo 100% Python. ¿Ya? Bueno, el sistema tiene muchas otras aplicaciones. De hecho, sí, perdón. Localización de las ballenas, eso está como una sola bolita, se puede varias cosas cerca para hacer la recreación de la ballenas. Es súper interesante la pregunta. Creo que tengo que tener más cuidado con lo que diga. No, lo que pasa es que cada estación tiene más de un hidrófono. Entonces, como el sonido al final es una onda mecánica, ¿cierto? Le toma tiempo llegar al hidrófono. Entonces, tenemos varios hidrófonos y una frecuencia muestral suficientemente alta como para detectar las diferencias de tiempo de escucha de un hidrófono respecto al otro. Tiene varios. Ahora, estamos apuntando a construir la red, o sea, esto no existe a nivel mundial, pero igual, queremos construir la red más importante a nivel mundial. De hecho, queremos cubrir toda la costa de Chile con estaciones. Entonces, eventualmente también se van a abrir otras posibilidades de tener muchas estaciones, ¿ya? Podemos hacer muchas más cosas, ¿eh? Medimos parámetros físico-químicos, estudiamos sonido, o sea, escuchamos sonidos geológicos, hay un montón de aplicaciones. Esto no es solo, para mí, lo de las ballenas es una aplicación tremenda, súper bonita, que nos motiva un kilo, por eso partimos. Pero el principal objetivo es habilitar el poder ocupar estas herramientas para conservación, y eso requiere tener cada vez más estaciones en el agua. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, tenemos aplicaciones en defensa, tenemos aplicaciones en salmonicultura, tenemos aplicaciones para estudios de impacto ambiental.
todo lo que nos permita poner personas en el agua nos va a permitir apoyar a la conservación marina. Entonces, como vehículo, también hacemos otra cosa. ¿Ya? ¿Qué tipo de telecomunicación están usando? ¿Cómo? ¿Qué tipo de protocolo de telecomunicación usan? LoRa. Sí, ¿te refieres hacia las embarcaciones? O, No, hacia desde la boya hacia el todo. tenemos, porque transmitimos varias cosas desde las estaciones hacia la nube. En realidad, diría que, a ver, en términos de estrategia de telecomunicaciones depende mucho del problema y del lugar en donde estemos, porque no en todos lados tenemos el mismo tipo de conectividad. Entonces, increíblemente hay zonas en donde hay 5G y nos ahorramos todos los problemas. Muchas veces tenemos que montar redes locales, efectivamente, porque nosotros transmitimos audio, no transmitimos solo tags, no solo un diccionario. Entonces, como transmitimos audio y no solo texto, necesitamos más ancho de banda. Y respecto a, por ejemplo, temas de seguridad de la información, igual tenemos todo lo convencional, pero nuestros propios protocolos de encriptación, de modo que sea seguro. ¿Ya? Ahora, esto no solo tiene fines privados, ¿eh? Aparte de lo importante de la información que nosotros recolectamos, la disponibilizamos para la comunidad científica. Entonces, hay datasets gigantescos que hemos compartido y de modo que se puedan seguir desarrollando aplicaciones. Nosotros somos científicos, la mayoría de los que estamos detrás de esto, entonces creemos más en eso como sistema de desarrollo más que 100% privado. ¿Ves? Bueno, esto solo para darles una pincelada, me demoré un kilo, perdón, pero para una pincelada de cosas reales que se pueden hacer con IA y que son un poquitito más distintas, diría, de los ejemplos convencionales que les pude haber presentado si hubiese elegido ejemplos genéricos, ¿ya? Y como yo he estado detrás de esto, me pueden preguntar lo que quieran y puedo ver si les puedo responder. No. Hay temas de propiedad intelectual, patente y todo, entonces siempre hay que tener cuidado con las cosas, pero cualquier cosa... Lo bueno también es que participando de esto hay muchos alumnos de la universidad que han podido sumarse al proyecto, que han hecho prácticas, que están trabajando en la empresa, que al final funciona como una vía de vinculación con el mundo privado y con proyectos tecnológicos bien innovadores, bien interesantes. No siempre es fácil encontrar estas cosas. Entonces hagamos un pequeño quiz para ver cómo se ha ido entendiendo todo lo que hemos conversado. No es cajón, no es algo tan entretenido como lo que han hecho en la otra sesión, perdón. Quiero que me digan, ¿cuál de las siguientes aplicaciones no es Machine Learning? ¿Y por qué? La recomendación de productos de Amazon se podría hacer con otros algoritmos como PageRank, que no es Machine Learning. ¿Ya? ¿Puede ser? Sí. Pero en realidad no se consiste la estadística de PageRank, es de Machine Learning. El que sea de Amazon, no creo que ya tenga como si fuera una región. Claro. Yo creo que la letra es opcional, ¿no? Porque es intensa y algo. No me gusta. Porque no Ya, bueno, el punto importante aquí es que, bueno, yo diría que el último yo diría que, sobre todo por el apellido, como decías tú, claramente es Machine Learning, ¿cierto? Pero las tres primeras diría que depende, ¿o no? Porque si lo hace un humano, no es Machine Learning, ¿cierto? Claramente, un humano puede diagnosticar, puede reconocer caras en fotos y puede identificar texto en documentos escritos a mano, ¿cierto? Entonces, hay algo súper importante acá, y perdón lo tramposo de la pregunta, si no quería... Pero recuerden que cuando hablemos de Machine Learning, hay una componente importante que es el cómo, mediante qué herramienta, no el problema. El problema no se define como Machine Learning o no, el punto es cómo lo resuelve, ¿ya? Y por eso la inteligencia artificial o el Machine Learning es esta caja de herramientas, es una herramienta, ¿ya? Entonces es importante entenderlo porque efectivamente, y como comentabas tú, el diagnóstico puede ser asistido o puede ser puramente Machine Learning o puede ser puramente médico. Hay distintas formas de abordar ese problema, ¿ya? Entonces,
No todo es Machine Learning, de nuevo, depende mucho de cómo se aborde. Ahora, efectivamente, los 4 claramente se han abordado mediante técnicas de Machine Learning y son probablemente la estrategia que tiene mejores resultados al día de hoy. ¿Ya? Pero lo que quería aquí marcar de manera bien explícita es que depende de cómo lo resuelva. ¿Ya? Y si es una máquina la que va a hacer la pega, imitando todas estas tareas que las podría ejecutar un humano, ¿cierto? Entonces podemos hablar de Machine Learning. Y, como bien decías tú, siempre y cuando el sistema no funcione en base a reglas. Entonces, que obviamente lo hace aprendiendo de datos, que es potencialmente el caso en estos 4 ejemplos. ¿Ya? Así van a haber otros quiz, así que ya cacharon que todo tiene trampa. Bien, ya, pero pasemos al mundo cuántico porque ya hemos hablado mucho de lo clásico y el título de la charla tenía que ver más con lo cuántico. ¿Ya? Ahora que entendemos bien qué es Machine Learning, vamos a hablar un poco de Machine Learning cuántico. Entonces, lo primero es preguntarse dónde está lo cuántico acá. O sea, en el fondo, han visto ya como parte de la escuela que han habido a lo largo de los últimos años hitos súper importantes en el desarrollo de los computadores cuánticos. Entonces, uno podría decir, ya, pero quizás Machine Learning cuántico es ocupar un computador cuántico para hacer Machine Learning. Pero en realidad una de las gracias que hay con la computación cuántica es que cambia un poco el paradigma, pues cambia la forma de modelar la información y cambia también, o puede cambiar también la naturaleza misma de la información, porque hay problemas en mecánica cuántica que no son clásicos y quizá ahora puedo abordarlos directamente. Entonces, hay en realidad un mix de cosas que pueden ser y que tradicionalmente se categorizan dentro de estos 4 cuadrantes. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de Machine Learning cuántico y vamos a poner aquí las letritas CC cuando estemos hablando de procesar información que es clásica, con computadores clásicos, pero con algoritmos que están inspirados en la computación cuántica. ¿Ya? Todo lo que hemos ido aprendiendo, producto del desarrollo de la computación y la información cuántica, ha hecho que incluso desde el punto de vista clásico digamos, oye, pero ¿sabéis que esta cuestión puede que sirva? O sea, yo me puedo inspirar en eso y puede que, por ejemplo, voy a hablar de cosas que quizás no conocen, pero puedo hacer un algoritmo de cada vecino más cercanos, por ejemplo, pero cambiando esto por esto otro, o un ajuste de distribuciones, cambiando esto por esto otro, y quizás funcionaría. Pero en realidad todo está hecho para datos que son clásicos, los típicos datos de siempre, y en mi mismo computador de siempre, pero simplemente tomando prestadas ideas de computación cuántica. Y eso ha funcionado, ¿ya? Hay varios desarrollos que se han hecho en esa línea y que han funcionado bien. CQ, ya cacharon, pues la primera tiene que ver con los datos y la segunda tiene que ver con los algoritmos o en dónde se procesa. Entonces, CQ va a ser procesar información clásica con algoritmos de Machine Learning cuántico y que es un poco lo que les voy a contar hoy día respecto a las máquinas de soporte vectorial. ¿Ya? Lo que hay dentro de esta categoría. Por otro lado, QC, que es procesar información cuántica ocupando algoritmos de Machine Learning clásicos. ¿Ya? Podría caer dentro de esa categoría un trabajo importante que se ha hecho en el grupo, que es respecto a resolver un problema importante en mecánica cuántica, que es el problema de tomografía, por ejemplo, u otros, con algoritmos que son realmente clásicos, porque son algoritmos de optimización que corren en computadores clásicos, que tienen una naturaleza clásica en su formulación, pero que están resolviendo un problema en mecánica cuántica. ¿Ya? Y por otro lado, QQ, que obviamente es procesar información cuántica con algoritmos de Machine Learning que son puramente cuánticos, y acá esto está teniendo un montón de atención, aplicaciones y desarrollo, esto también, y esto quizás es lo que está un poquitito más en pañales. Lo conversaba con Luciano el otro día, le decía, una de las cosas que me frustra, de verdad me frustra porque me pasa, o sea, no me frustra por lo que veo, sino que es una autocrítica, es que soy incapaz de que se me ocurra una buena idea. O sea, es como que todo lo que pienso es aplicar computación clásica a problemas de mecánica cuántica o inspirarme en algo de mecánica cuántica para hacer cambios chiquititos en lo clásico, pero así como que no he logrado pensar realmente con las herramientas de mecánica cuántica para diseñar algo que sea puramente cuántico y que no sea realmente una adaptación o un cambio chiquitito, pero todos estamos en esa, ¿ya? ¿Sabes? Y haciendo esfuerzos grandes por poder aprovechar de mejor manera todo las oportunidades que está abriendo la computación cuántica, para desarrollar métodos que sean realmente diseñados para funcionar
nativamente en computadores cuánticos desde cero y que aprovechen todas sus potencialidades, más que solo funcionar como adaptación. ¿Ya? Bien. Algo importante que hay que entender dentro de esto también para poder entender los algoritmos de máquinas del soporte vectorial son los paradigmas de aprendizaje. Porque les dije ya, todo esto tiene que ver con, el Machine Learning tiene que ver con lograr aprender de los datos, ¿cierto? De alguna manera para emular, en el contexto de inteligencia artificial, estas características que atribuimos tradicionalmente a la inteligencia humana, ¿cierto? Pero no les he dicho cómo aprenden las máquinas. Está un poco implícito porque hablé de la aplicación en cardiología, pero tampoco sabemos si la de las ballenas funciona igual, ¿cierto? Y la verdad es que no es la única forma en la que nosotros aprendemos, ¿ya? Entonces, si tratamos de llevar nuestro proceso de aprendizaje a las máquinas, nos damos cuenta que hay otras posibilidades, ¿ya? Entonces, dentro de los paradigmas de aprendizaje les voy a hablar de tres, a pesar de que obviamente hay mezclas entre ellos que dan lugar a otros paradigmas de aprendizaje. Quizás el primero y el más común es el aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje supervisado es lo que hicimos en cardiología, ¿ya? Básicamente es tener registros etiquetados, en donde no solo tenemos la información de los registros, sino que tenemos además el valor de una función aplicado a esos registros, y que es aquella que queremos aprender a calcular, ¿ya? Entonces, lo que queremos hacer es deducir o aprender a calcular, aproximar una función a partir de datos que están etiquetados, que en general son pares de objetos, un vector que tiene todos los datos de entrada, ¿cierto? Las características que describen el objeto y los resultados que queremos salir, que el sistema genere como salir. ¿Ya? Eso puede ser una etiqueta de clase o puede ser un valor numérico continuo que tradicionalmente se le llama problema de regresión, ¿ya? Y el otro problema de clasificación. Entonces, cuando trabajemos con datos etiquetados, es el contexto más fácil en general, sobre todo si las etiquetas son de buena calidad, de nuevo. Si las etiquetas son malas, van a pasarlo bien mal, pero, o sea, es un problema más difícil, así que entretenido igual, pero en estos casos es el contexto ideal para hacer Machine Learning y eso vamos a llamar aprendizaje supervisado. En algunos casos pasa que no tenemos etiquetas, ¿ya? No tenemos etiquetas. Y este es el caso, por ejemplo, de algunos algoritmos de recomendación. ¿Ya? Cuando ustedes, bueno, lo típico es hablar de Netflix, ¿cierto? Que va a proponerme todo el tiempo nuevo contenido a partir del contenido que yo ya he visto. Y no sé si saben cómo funciona el algoritmo de recomendación. Obviamente han evolucionado mucho a lo largo de la historia y para hablarles particularmente de ese algoritmo en detalle tendríamos que hacer una clase completa, pero en espíritu lo que hacen estos algoritmos es que en base a toda la estadística que tienen de todos los usuarios que ocupan la plataforma, los describen mediante algunas características en particular que guardan información respecto a lo que estos usuarios ven. Luego toman todos estos usuarios desordenados y los ordenan en función de quienes ven más o menos contenido similar y luego a cada individuo en cada grupo le ofrecen contenido que hayan visto los integrantes del mismo grupo, pero que él no haya visto. En este caso no tenemos datos etiquetados y la salida de este algoritmo en general son agrupación, ¿ya? Entonces, juntar a los datos que tienen una estructura similar, ¿ya? Identificando los patrones obviamente relevantes que son los que definen esa estructura similar. Y por último, más de moda del último tiempo, el aprendizaje por refuerzo o reforzado, que es bien interesante. Al final, cuando uno habla de Machine Learning o de inteligencia artificial, en realidad no está hablando de optimización, ¿ya? Y aquí quizás me voy a poner un poquito más letero. ¿Por qué es importante el aprendizaje supervisado? Porque cuando yo entrene o evalúe el modelo, yo conozco los datos de entrenamiento y conozco la respuesta. Entonces, si el modelo me dice, ¿sabes qué? Esta foto es de un gato, yo sé que se equivocó. Entonces yo puedo armar una función que cuente cada vez que se equivoca, por ejemplo, o cada vez que lo hace bien, y decirle, oye, maximiza esta función, o minimiza esta función. El problema de optimización está súper bien definido, porque yo tengo cuál es la etiqueta a la que quiero llegar. Entonces puedo comparar lo que estoy obteniendo con aquello a lo que quiero llegar, ¿ya? En el caso del aprendizaje no supervisado, igual se puede formular como un problema de optimización, pero es un problema de optimización respecto a la calidad que yo tengo de las agrupaciones que puedo formar.
Si formo una agrupación aleatoria, todos los datos van a estar juntos y mezclados de cualquier forma. Si logro separarlos, lo que puedo hacer es medir qué tan cerca están los individuos similares y qué tan lejos están de los individuos que son disímiles. Y en función de eso puedo definir una métrica que también se puede optimizar, ¿ya? En el aprendizaje por refuerzo es súper interesante porque en realidad hay que modelarlo como un problema de optimización, si no, no podríamos resolverlo. Pero aquí la retroalimentación respecto a qué también lo estoy haciendo, la obtengo del entorno, ¿ya? No puedo calcular una función explícitamente que optimice, ¿cierto? Sino que la gente aprende de los datos disponibles, hace algo, ¿cierto? Le llega el combo de vuelta y dice, chuta, a la próxima lo tengo que hacer distinto. Entonces va aprendiendo de la retroalimentación con el entorno, ¿ya? Un contexto en el de los algoritmos por refuerzo se han desarrollado un montón. Es para jugar juegos de video, porque obviamente ahí, por ejemplo, en el caso del Mario, el entorno es completamente predecible, entonces el algoritmo puede partir jugando siendo muy malo, ¿cierto? Y morirá, pero en algún momento va a ir entendiendo qué tecla tiene que apretar en qué momento para lograr llegar al final. Y como la etapa siempre es igual, ese aprendizaje le sirve para iteraciones futuras, así que llegado un momento ya logra completar la etapa sin problema. ¿Está bien? Entonces, es bien interesante. Ejemplos de aprendizaje por refuerzo, no sé si lo han pensado, pero piensen en estas aspiradoras que aspiran solas, ¿cierto? La aspiradora no conoce todo el territorio que tiene que recorrer. Va chocando y aprendiendo, ¿cierto? Y cada vez lo hace mejor. O sea, va entendiendo que hay obstáculos, dependiendo de la calidad de la aspiradora, y va entendiendo que hay obstáculos y en algún momento lo hará mejor. Pero por otro lado, hay un problema que es difícil, es que la aspiradora funciona con batería y esas baterías se agotan. Entonces, en un momento determinado del tiempo, y en cada momento del tiempo, la aspiradora tiene que decidir si continuar o volver a la estación de carga. Y no sé si alguno tiene alguna de esas aspiradoras y la ha encontrado por ahí descargada en cualquier parte, pero les pasa al inicio que estiman mal, porque no conocen bien el entorno y no saben exactamente cuánto es el esfuerzo que les queda como para seguir la tarea y cuán lejos está la estación. Entonces, o sea, que hay obstáculos o qué sé yo, y muchas veces se equivocan y no logran llegar. ¿Ya? Por supuesto que hay mezclas, o sea, va a pasar que en algunos casos tendré algunos datos etiquetados, entonces eso es supervisado, pero otros datos no, entonces finalmente eso constituye un contexto que es semi-supervisado. En algunos casos los sistemas de refuerzo podrán entrenarse para algunas cosas con datos etiquetados, y en general son sistemas mixtos, ¿ya? Lo mismo detección de infarto no es un modelo que corre, es una familia de modelos y cada uno entrenado de manera distinta, lo mismo en los otros sistemas de detección. Pero lo interesante es que, bueno, se fijan que al principio puede ser que no haga nada, ¿cierto? Se queda ahí, reinicia, choca, lo matan al tiro, o sea, no siempre lo hizo bien, ¿ya? Sino que lo importante es que va aprendiendo. Bien, entonces, en términos muy simples y pensando solo en supervisados o no supervisados, en general, en el contexto supervisado, lo que vamos a querer hacer es clasificar, por ejemplo, o regresar. Entonces vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Estos de aquí son círculos y estos de aquí son cruces. Y vamos a ver cómo ahora construir un algoritmo que nos permita de manera automática generar esas etiquetas. Y en el contexto no supervisado, lo que vamos a decir es querer agrupar estos datos. Vamos a decir, oye, ¿sabes que estos datos están bien cerca? Y esto es igual, y entre ellos están más o menos lejos. Puede ser razonable pensar que estos pertenecen a un grupo. Después me preocuparé por entender cómo se conforma ese grupo y si tengo que establecer una acción comercial, entender cuál es la acción comercial correcta para abordar a cada uno de los grupos. Eso ya es otra cosa, ya es una segunda etapa. Pero al inicio me va a interesar juntarlos entre aquellos que se parecen. Eso se llama clusterización. Sí, es un problema de cluster. Que diría que en general es el problema ícono del aprendizaje no supervisado. Hay otras cosas también, definir reglas, o sea, identificar reglas de asociación y otras, pero principalmente el clustering lo que ha tenido más aplicación. Súper. Entonces, de nuevo, segundo quiz. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones no es aprendizaje supervisado? Ajedrez sería no supervisado. ¿Cuál? O ajedrez. ¿No supervisado? Pero podría ser reforzado, reforzado.
Pero ¿saben que tiene trampa o no? ¿Saben que tiene trampa? Ya, ¿cuál es la trampa? Sí, pues recuerden de nuevo, no es el problema lo que define si es o no Machine Learning, no es el problema lo que define el paradigma de aprendizaje. Si se fijan, volvamos atrás. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado, bueno, resolver un problema de optimización a partir de datos etiquetados. ¿Cierto? Entonces la pregunta es, si yo le estoy enseñando a un sistema a jugar ajedrez, ¿tengo o no datos etiquetados? La estrategia que voy a seguir para que el modelo aprenda, ¿funciona o no a partir de datos etiquetados? Lo mismo con el diagnóstico de cáncer, lo mismo con texto, lo mismo. ¿Ya? ¿Pero puedo etiquetar todas las combinaciones? Sí, pues, uno podría tomar toda la base de datos histórica de partidos de ajedrez, dentro que eso existe, o sea, al menos en torneos internacionales hay una base de datos gigantesca. De hecho, la Deep Blue, que ocurrió un hito importantísimo, ¿cierto? La primera vez que un hombre pierde contra un computador, digamos, aprendió, ni siquiera era aprendizaje, lo que hacía era un algoritmo de búsqueda con un poder computacional brutal para la época, analizaba un montón de combinaciones en base a lo que tenía como información histórica, y era capaz de jugar. Y eso eran ejemplos etiquetados porque al final tenía base de datos gigantesca de partidos, sabía el resultado del partido, ¿cierto? Entonces eventualmente podía, muchas de las posiciones estaban evaluadas porque cuando ocurre alguna de las posiciones en torneo se van evaluando cada una de las posiciones para ver quién tiene más probabilidades de ganar. Entonces era efectivamente datos etiquetados. Ahora, efectivamente, AlphaZero, que es otra inteligencia artificial que creó DeepMind, que es una filial de Google, después de ganarle a Isidol en Go, volvieron a aplicar las mismas ideas en ajedrez y desarrollaron una inteligencia artificial que aprendió a jugar consigo misma, o sea, le enseñaron las reglas del ajedrez, no le dijeron nada más, empezó a jugar partidos contra sí misma. A diferencia de cuando uno juega contra sí mismo, no hace trampa, ¿cierto? Siempre cuando uno juega contra sí mismo tiene un sesgo por alguno de los colores y como que juega mejor de un lado que el otro. Acá la IA no, jugaba igual de bien para los dos lados y al principio era pésima, pero empezó a aprender. Y ese proceso de aprendizaje le llevó o la llevó a ganar la Stockfish, que es el algoritmo que está detrás del sitio de chess.com, que es probablemente uno de los mejores del mundo, y darle una paliza brutal. O sea, no, cero apelación. Y de hecho, fue tanto que aprendimos cosas del ajedrez que no sabíamos. Por ejemplo, que las blancas tienen ventaja. Eso es algo que yo creo que hasta ese momento era todavía un interrogante en el ajedrez. La IA logró revivir aperturas que estaban un poco dejadas de lado, como la inglesa, y a mí me gusta el ajedrez, y con eso ganó un montón de los partidos que logró ganar. Entonces, hay harto que no entendemos todavía del juego. Creemos que por jugar Go, por jugar ajedrez durante miles de años lo hemos entendido bien. La verdad es que es un juego tan complejo, hemos desarrollado súper buena intuición, pero es tan complejo que todavía no lo entendemos bien. ¿Ya? Pero igual el ajedrez, para simularlo, utilizan varios métodos, por ejemplo, esto de maximizar un potencial donde asignan puntaje a las piezas. Y no hay intenta siempre maximizar el puntaje que tiene con respecto al oponente. Y me acuerdo que en esa partida con Cásparo había dejado una pieza para que se la comieran y así poder ganar, y el Deep Blue no se la comió y después Cásparo tuvo que vivir lo que había pensado Deep Blue no se lo quisieron dar. Sí, pues de hecho, bueno, es que hay hartas dudas respecto a ese partido. Es un pésimo ejemplo porque se supone el Cásparo está así como súper paranoico, comenzó a mover que se supone le habían francotiradores apuntándolo desde arriba. Una cosa que le molestaba demasiado a Cásparo era jugar con piezas brillantes. Siempre pedía piezas opacas para los partidos y le pusieron piezas brillantes. Entonces el tipo estaba hiper desconcentrado. Jugar la presión ahí. Pero, de hecho, cómo funciona AlphaZero es que bueno, ha generado un montón de estadísticas jugando contra sí misma por aprendizaje reforzado, pero lo que hace es que dada una posición simula escenarios futuros en base a lo que sabe, porque en base a lo que sabe puede pensar que más de una jugada es buena, entonces con su nivel de juego simula partidos a futuro, arma una estadística para poder establecer cuál es la recompensa de cada una de las acciones y elige la mejor. Entonces se han complejizado mucho los algoritmos. Ya, pero efectivamente... Recuerden, y esto es lo importante, si eso no, aprendizaje supervisado, ojalá que sea aprendizaje supervisado, porque
quiere decir que tienen ejemplos etiquetados y de buena calidad, y eso es el mejor contexto, el más fácil, por una optimización más sencilla de resolver. Pero recuerden que qué paradigma de aprendizaje sea depende mucho de los insumos que tengan disponibles, ¿ya? Y es una estrategia de modelamiento a partir de la información que tengo disponible. Yo podría decir, bueno, ya no quiero redundar más, pero ténganlo presente. Ya no es el problema lo que define el paradigma de aprendizaje. Pero hay una duda. En el caso de ajedrez, tú decías que tenemos todas las partidas guardadas. ¿Quién etiqueta a la partida? ¿Le etiquetas como buena, como mala? Sí. Etiqueta. Es que por eso depende mucho de cómo entrenes el algoritmo, ¿ya? De partida. Pero puedes pensar en algo tan simple como quién ganó. Tienes un set de atributos, que son las jugadas que se jugaron durante la partida, y tienes la etiqueta al final que te dice cuál de los dos jugadores ganó. Eso, por ejemplo, es una posibilidad de etiqueta. ¿Cuáles serían las variables, las jugadas? Depende de los progresadores. Puedes verlo como un problema recurrente o de series temporales, donde en el fondo tienes que predecir el siguiente dato, pero tienes un objetivo a largo plazo. No etiquetas cada inversión, sino que evalúas el retorno en un horizonte de tiempo más grande. Y tienes una estadística suficiente de jugadas distintas, gigantescas, millones de ejercicios, en donde vas viendo cómo cambia la estadística de resultados en función de lo que juegas. Ahora, en los torneos pasa, y eso es un ejercicio común, de hecho hay plataformas ya computacionales que lo hacen hace rato, y se ocupan software para esto, incluso en la actualidad, o sea, y me acuerdo desde que yo estaba en la U, para evaluar posiciones. Entonces, en base a la estadística que tú tienes de partidas pasadas, hay software que lo que hacen es que en un campeonato específico, se supone que en el ajedrez uno tiene que querer ganar. Si a tu rival le queda poco tiempo, tú no puedes jugar a que pase el tiempo, eso es reclamable en un torneo. Entonces, lo que se hace es que un software toma la posición del tablero y evalúa quién tiene más probabilidades de ganar. Y si efectivamente las probabilidades en la reclamación de quien está reclamando porque el otro no quiere ganar es válida, se puede definir un empate, por ejemplo. Si digo, oye, pero ¿sabes qué? Yo tengo mejor material, perdí, se me cayó el tiempo, pero este otro jugador ha estado puro sacando la vuelta para que a mí se me caiga la aguja y en realidad yo tenía mejores oportunidades de ganar. Eso es reclamable, el sistema evalúa y puede definir tablas si es que efectivamente si es que era válido el reclamo, si es que tenía posibilidades de ganar y en realidad se evalúa que puede ser. Y se evalúa que el otro jugador no estaba jugando lo mejor, sino que estaba solo haciendo pasar. Entonces esos sistemas que permiten etiquetar jugada por jugada y existen hace mucho rato, también en base a la historia, porque tienes tanta historia que tú puedes decir, se han jugado 10 millones, no sé, 10.000 partidas con esta misma posición. Y la estadística de movimientos es esta. Y de toda esa estadística de movimiento, el 60% que jugó esto ganó. Entonces eso ya te da al tiro una evaluación de la calidad de esa jugada para esa posición. Ahora el paradigma con el aprendizaje reforzado cambia un poco y no quiero entrar demasiado en detalle porque nos vamos a desviar, pero ahí efectivamente se evalúa de alguna manera tanto la recompensa a corto plazo como a largo plazo. Tú puedes decir, lo que decías tú, comerme una pieza que vale harto, ahora mejora mucho mi posición en teoría, pero puede llevarme a perder. Entonces, el sistema tiene que evaluar un balance de las dos cosas. También puede el puntaje por posición en el centro, como que le asigna el puntaje, cuánta zona del tablero uno está dominando. Eso es súper interesante porque ha cambiado. Hay un ajedrecista ahora que se llama Magnus Carlsen, que no sé si lo conoces, pero el mejor del mundo. Sí, porque el mejor del mundo y es como es joven, entonces es como influencer, una cuestión muy rara. Y este tipo es básicamente un troll del ajedrez, o sea, juega cosas en torneos contra tipos secos que son absurdas, así como que contradicen toda la teoría del ajedrez, pero el tipo ha logrado desarrollar líneas que funcionan bien jugando cosas que parecen irracionales. ¿Bien? Pero bueno, eso para dejarles claro nomás esto, porque es súper importante entender dónde estamos y básicamente entender que esto es modelación, Yo tengo herramientas, tengo una forma de interpretar los problemas y de abordar los problemas. No es que el problema en sí mismo sea de una naturaleza específica. Aunque yo tenga datos etiquetados, puedo elegir no hacerlo así. ¿Ya? Entonces depende mucho de cómo trabajemos el problema. Ya.
Pasemos a las máquinas de soporte vectorial clásicas y aquí me voy a poner un poquitito más latero. Bien. Primero hay que decir que las máquinas de soporte vectorial son una estrategia de Machine Learning, ¿cierto? Así que van a aprender a partir de datos, no de reglas explícitas, y por otro lado caen dentro de lo que vimos como paradigma de aprendizaje supervisado. ¿Ya? Tradicionalmente se ocupan para resolver problemas de clasificación, y de clasificación en donde los datos pertenecen a dos clases distintas. ¿Ya? Esto no es una limitante, no voy a ahondar en eso. La verdad es que podemos tener más categorías y es simplemente una generalización de lo que les voy a hablar hoy día. Así que en verdad todo vale principalmente para dos clases. ¿Ya? ¿Cuál es el punto en donde las máquinas de soporte vectorial funcionan bien? Es en este contexto de aprendizaje supervisado, tengo datos etiquetados, entonces los puedo, si se fijan, estos datos están etiquetados, ¿cierto? Son datos bidimensionales y la etiqueta es el colorcito. ¿Está bien? Quiero resolver un problema de clasificación, quiero ojalá definir un algoritmo que me permita identificar, dado un punto nuevo, a cuál de las dos categorías pertenece. Y máquinas de soporte vectorial funciona cuando las dos categorías que estamos tratando de separar son linealmente separables. O sea, cuando existe una frontera lineal que me permite separar las dos. Por ejemplo, en este caso yo puedo decir todo lo que está sobre la recta es azul, todo lo que está abajo de la recta es rojo, y mi algoritmo de clasificación funciona súper bien, ¿cierto? ¿Ya? No es muy útil, ¿cierto? No sé qué piensan, pero no debe ser muy útil. Bueno, la verdad es que... ¿qué pasa? Bueno, creo que la verdad es que, bueno, esto lo voy a decir después, pero eso no es una limitación. ¿No? No es una limitación. Después les voy a contar por qué. Un punto relevante, sí, es que máquinas de soporte vectorial lo que va a hacer es que va a encontrar el mejor hiperplano o esta mejor recta que separa las dos clases, ¿ya? Y es un poco raro porque fácilmente uno se da cuenta que si existe una recta, en realidad existen infinitas rectas que me sirven. ¿Cierto? Yo puedo mover esto en un ángulo infinitesimal, lo que quiera, hasta transformarme en lado, tengo un continuo de rectas que me sirven. Entonces, la verdad es que está como mal definido, ¿cierto? La clave es la mejor, ¿ya? La clave es que es la mejor y la mejor es única. Entonces vamos a encontrar la mejor. ¿Y cuál es la mejor? Es aquella recta que maximiza el margen de separación entre la recta y el registro que está más cerca de la recta para cada una de las clases. Entonces, por ejemplo, esta recta roja es muy mala porque si se fijan, el círculo más cercano está cerquita y este también. En cambio, si miro la azul, el cuadrado más cerca está harto más lejos y el círculo más cercano está también harto más lejos. Entonces, en términos de margen, la azul genera más margen hacia cada una de las clases que quiere separar que la roja. Y ahí es un poco lo que está descrito aquí. Entonces, esta línea tiene este margen de aquí que permite separar a las otras dos clases. ¿Ya? Entonces, máquina de soporte vectorial, de nuevo, Machine Learning, supervisado, los datos, un problema de clasificación, los datos tienen que ser linealmente separables y vamos a elegir aquella separación lineal que maximiza el margen hacia las dos categorías. ¿Ya? Bien. En general, los datos que vamos a tener para resolver este problema van a ser entonces los vectores que describen a cada una de las observaciones y una etiqueta para la clase a la que esas observaciones pertenecen. ¿Ya? A diferencia de lo que pasa en general en Machine Learning, para que máquinas de soporte vectorial y la formulación que les voy a mostrar hoy día funcione, las etiquetas de clase tienen que ser más y menos 1. Tradicionalmente se ocupa 0 y 1 en la mayoría de los problemas de Machine Learning de dos clases, que tiene que ser más y menos 1. Si le ponen 0 que a la escoba y no funciona nada de lo que vamos a hablar, ¿ya? Así que tiene que ser más y menos 1. Así que si es importante que sea 0 o 1 por algún motivo, tendrán que hacer la reinterpretación después cuando pongan las etiquetas. ¿Ya? Lo interesante es que ya ven la trampa, y aquí creo que es importante decirlo. Porque vamos a buscar una recta que separe las dos clases, ¿cierto? Pero vamos a buscar la mejor. ¿Ya? Y decir la mejor al tiro ya me hace sentirme un poquito más tranquilo porque digo, ya, aquí hay algo de optimización.
Hay algo de optimización. Si logramos definir qué es la mejor de manera razonable, ojalá matemáticamente bien formulado, es algo que puedo optimizar. ¿Ya? Y como lo definimos como el margen más grande, entonces hay que maximizar algo ya, más tranquilo todavía, ¿cierto? Va a haber que maximizar algo, el margen. ¿Ya? Uno puede hacer un cálculo bastante simple y darse cuenta en realidad de que el margen, bueno, obviamente fíjense que hay algo importante en el margen, no hay puntos, como en la distancia hasta el punto más cercano, no hay puntos de ninguna de las clases dentro de la zona que define el margen, ¿cierto? ¿Está bien? Y en ese sentido, el margen se puede calcular explícitamente a partir de la norma del vector normal que define el hiperplano. Entonces, uno puede, bueno, lo voy a poner después, uno puede considerar la calibración de un método de máquinas de soporte vectorial. Al final lo que tengo que encontrar es la ecuación de una recta, de un hiperplano, ¿cierto? Que va a tener un montón de parámetros. Entonces, se puede definir como un problema que va a buscar maximizar el margen, pero fíjense que aquí los parámetros son W, ¿cierto? Las componentes del vector W. Maximizar esto es lo mismo que minimizar el inverso, ¿cierto? Y si le pongo un cuadrado da lo mismo, ¿cierto? Y eso ya es bastante más bonito porque es un problema cuadrático. Ya, pero ahí estás maximizando la distancia de cada punto a nivel plano. No, lo que estoy haciendo es maximizar este margen. Por eso, pero ahí yo veo una distancia, o sea, el punto a... Pero solo del punto más cercano en la otra categoría. Y el margen es igual para ambos lados. El punto más cercano de cada categoría. O sea, voy a considerar la recta, tal que cuando yo me mueva de manera paralela y choque con el primer punto, lo que me tuve que mover sea ojalá lo más grande posible. Lo más grande posible. Y después hacer lo mismo para la otra categoría. Para la otra categoría, y en realidad el más chico de los dos es el que me interesa, pues ese es el margen. Ese es el... Okay. Ese es el margen. ¿Ya? Entonces, por eso fíjate que aquí en la roja no sirve, porque te mueves muy poquito y ya chocaste. Claro. ¿Cierto? Entonces, y como decía, el margen se puede calcular explícitamente, se puede hacer geometría, está dado por esto, pero en realidad maximizar esto es desagradable, porque hay una norma, entonces hay raíces de por medio, y además está en el denominador, ¿cierto? Que eso, si es que esto se acerca a cero, va a quedar la escoba, ¿cierto? Entonces, es un problema desagradable de resolver, pero si yo lo doy vuelta, estoy haciendo lo mismo. O sea, maximizar esto es lo mismo que minimizar 1 partido por esto, ¿cierto? Y cuando yo resuelvo un problema de minimización, minimizar la función, como está en la norma es siempre positiva, minimizar la norma o el cuadrado es lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es darlo vuelta. Y hay algunas consideraciones importantes que hay que tener, o sea, que son más o menos lógicas. O sea, lo primero es que si yo estoy en el hiperplano, si tengo, porque el hiperplano, o sea, el margen ocurre porque yo choqué con algún punto en alguna de las dos clases, ¿cierto? Entonces, si yo estoy sobre ese margen, obviamente la evaluación de ese punto sobre esta recta de acá me tiene que dar exactamente la clase a la que pertenece ese punto. Me tiene que dar más 1 si es que estoy arriba, me tiene que dar menos 1 de ahí hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la clasificación de cada uno de los puntos X sub I que están arriba y que están abajo, evaluados en la ecuación que define esta recta, tiene que darme mayor o igual a 1 si estoy acá arriba o menor o igual a 1 si estoy abajo. ¿Ya? Eso es una restricción, no me sirve cualquier recta. Me sirve solo aquellas que maximizan el margen, eso es lo que voy a resolver, pero que además separan realmente los puntos, ¿cierto? Eso lo tengo que meter en alguna parte. ¿Ya? Y eso matemáticamente se hace así. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la recta evaluada en un punto X que está sobre la recta sería como trasladar la recta hacia acá arriba, ¿cierto? Y por lo tanto, el valor que define la igualdad tiene que ser mayor o igual a 1, que es el que define la igualdad sobre esta recta. ¿Ya? Y lo mismo tiene que ser inferior a menos 1 si estoy abajo. ¿Ya? Ahora, recuerden que los I sub I son todos más 1 o menos 1, entonces en realidad eso se puede escribir de manera sintética en una sola ecuación. ¿Ya?
Esto tiene que ser menor o igual a -1, está multiplicado por -1, entonces esta vuelta a la igualdad, todo resulta. ¿Ya? Así que el problema de optimización que vamos a tener que resolver es en realidad minimizar esta cantidad sujeto a que todos los puntos quedan bien clasificados. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, cualquiera podría levantar la mano y decirme, oye, pero ¿qué son estas cuestiones raras que aparecen aquí? Que no es lo mismo que mostré antes. E incluso antes, alguien me podría decir, oye, pero ¿qué pasa si hubiese un punto azul acá abajo? ¿O qué pasa si hubiesen puntos azules y rojos mezclándose aquí al medio? Son muy difíciles de separar. Claro. Lo que hay que hacer es estar dispuesto a que la clasificación no sea perfecta. Entonces, en lugar de pedirle a la clasificación, a este margen que sea perfecto, vamos a darle algún grado de tolerancia. Eso quiere decir que vamos a aceptar que hayan puntos que puedan caer dentro del margen. Fíjense que al final esto de aquí va a ser mayor o igual a 1 menos una cantidad. Entonces esto eventualmente podría incluso ser negativo, pero en la mayoría de los casos va a ser positivo, pero menor que 1, ¿cierto? Y lo que vamos a decir es cada vez que tú dejes que un punto transgreda el margen o cada vez que dejes que un punto pase hacia el otro lado, yo voy a penalizar el mínimo que estoy consiguiendo. Vas a obtener un peor mínimo. Ahora, puede ser que ese peor mínimo sea el mejor que puedas obtener. ¿Ya? Pero vamos a dejar que hayan elementos que transgredan el margen o vamos a dejar que hayan elementos que puedan incluso pasar hacia el otro lado, porque si no el problema podría ser imposible de resolver. Fíjense que estas restricciones de acá, planteadas así, podrían ser imposibles de verificar si es que un punto rojo estuviese aquí. Porque ese punto rojo metido en la ecuación de la recta, esta misma me va a dar al revés. Porque está arriba. No, debiese ser -1, pero es +1. No hay forma de cambiar eso. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a permitir que eso pase para que el método sea más flexible y aplique en más situaciones. Es la normal al plan. Apunta hacia el margen, sí. Eso. ¿Cómo? El largo del margen es 2 partido por la norma de W. Ese es el largo del margen. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es maximizar 2 partido por la norma de W, que es lo mismo que minimizar la norma de W partido por 2. ¿Cierto? Y lo vamos a elevar al cuadrado porque queremos que sea un problema fácil de resolver, no que tenga una raíz inmediata. Sí, y la otra utopía es que, por ejemplo, nosotros buscamos el margen como que viene entre el puntito más cercano a la recta, entre los dos puntitos más cercanos a la recta. Pero, y eso se supone que es lo que nosotros tenemos que maximizar. O sea, lo que los cuadros. Pero si nuestros datos son muy complicados, nosotros no sabemos colocar los rectos aquí, bueno, saber cuál es el punto más cercano, el impacto que tú colocaste cuando colocaste esa recta, que era más cercano, pero no da para el otro lado, y había ¿cómo se hace? O nosotros en un principio sabemos cuál va a ser como más o menos la pendiente de un recto, por así decirlo. No. El W define la pendiente, pues, y el B es el valor de la posición. Entonces, no quise hacer todas las cuentas, pero efectivamente, si uno toma esto, esto de aquí, y calcula cuánto da ese margen, lo interesante es que te da 2 partido por W. Y 2 partido por W, condicional a que el W resuelva este problema de optimización, no depende de cuál es el punto que está más cerca. Se va a 5 minutos. Ya. Bien. Bueno, entonces, algo interesante, les dije que me iba a poner latero, algo interesante es que cuando tenemos problemas de optimización cuadráticos que tienen estas restricciones lineales, esto se puede resolver con multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Que es una estrategia de optimización. En general uno lo hace porque hacer esto tradicionalmente nos lleva a un problema que es más fácil de resolver.
Entonces, uno puede formular, bueno, este problema de optimización uno lo puede formular a partir de su lagrangiano, y la gracia es que como es cuadrático podemos mirar el problema dual, que en general es más fácil de resolver. Fíjense que aquí tenemos una minimización y adentro una maximización. Esto lo vamos a dar vuelta, y la gracia es que este problema de minimización que está acá adentro es fácil de resolver. ¿Ya? Porque uno sabe, ¿cómo encuentro el mínimo de una función? La derivo respecto a los parámetros igual a 0. ¿Cierto? Entonces, haciendo eso, simple, sobre el L, podemos calcular cuánto vale el W, sujeto a restricciones que aparecen de hacer esa igualdad C. ¿Ya? Y eso define un nuevo problema de optimización, que pueden creer que se ve más feo, pero créanme que es más bonito, que es este que está aquí. ¿Está bien? En donde básicamente encontrar la ecuación del plano que estamos buscando es relativamente simple. Lo que hay que hacer es resolver este problema de maximización, encontrar los alfa, y recuerden que el W se define a partir de los alfa. Yo conozco las etiquetas 1 más menos 1, o sea, más o menos 1 que tienen los datos, conozco los vectores de datos, y si determino los alfa, conozco el W. ¿Está bien? Entonces, hay que resolver este problema de optimización de acá. ¿Ya? Lo interesante aquí es que aparece el producto de componentes de los vectores X. ¿Ya? Y eso de ahí, en realidad, se puede escribir bajo esta forma que está acá. Ya fíjense que al final es lo mismo. El i al cuadrado da 1, porque es más o menos 1, así que al cuadrado siempre da 1. Así que esta representación lo que estamos haciendo es juntar los alfa con los i, simplemente, y nos da exactamente lo que está acá abajo. Esto de aquí, estos productos entre xy y xj, le vamos a llamar kjk o kij. ¿Está bien? Y esta matriz se conoce tradicionalmente como kernel. ¿Ya? Y las restricciones que tenemos son, bueno, las que ya conocemos, que la suma de los a más j sea 0. Recuerden que ahora este alfa j es el producto de estas dos cosas, y que cada uno sea mayor o igual que 0. Bien. Esto da lugar entonces a algo que tiene solución explícita. ¿Ya? Y la solución explícita, como ya lo vimos, el W es simplemente los alfa j por los xj. Recuerden que esta alfa j ya contiene la información del i. Y el B se puede calcular directamente restando la etiqueta de clase el producto del W por el XJ. ¿Ya? Entonces nuestro clasificador al final tiene esta forma de acá. Es simplemente tomar la solución de los AJ y tomar nuestra función kernel y calcular el signo que sale de básicamente de evaluar la ecuación de la recta en el punto X. Ya nos va a entregar un más o menos 1 dependiendo si el punto está arriba o está abajo. Bien, ahora, y con esto termino. La máquina de soporte vectorial funcionan bien cuando cuando las dos clases son linealmente separables. ¿Está bien? Pero la verdad es que eso no es una restricción. Uno podría pensar que sí, pero en realidad no lo es. Porque si el problema no fuese linealmente separable, y tradicionalmente acá hay un ejemplo clásico, que uno siempre muestra. Ese problema no se puede resolver con máquina de soporte vectorial, ¿cierto? Yo no puedo separar con una recta, ¿cierto? Debe ser lo unidimensional, de que una recta es un hiperplano es un punto. No hay un punto que separe los rojos de los azules. Pero lo que yo sí puedo hacer es, en vez de graficar x, graficar x y x cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esto me va a quedar bidimensional. ¿Cierto? Aquí está x y está x cuadrado. Y si grafico cada uno de estos puntos, lo que voy a tener es esto. ¿Cierto? ¿Sí? Y aquí los datos sí son linealmente separables. ¿Cierto?
Entonces, en realidad, la restricción de que sean linealmente separables no es un problema, porque yo siempre puedo transformar los datos llevándolos a otro espacio de dimensión mayor donde sí sean linealmente separables. Yo creo que como hay un problema, entonces se muestra o es un poco como de creatividad. No, yo creo que existencia es fácil de mostrar. Siempre va a haber algo que va a deformar lo suficiente el espacio como para que se logre. El problema es cómo encuentras esa transformación. En general ese es el problema y realmente no... O sea, incluso podría decirte que no, porque si tienes dos datos iguales que tienen etiquetas distintas, tienes dos clientes exactamente iguales, con el mismo comportamiento, pero uno gatilló el seguro y el otro no, no hay forma de clasificarlos a los dos correctamente. ¿Cierto? Eso. Entonces esto no es una restricción y la única diferencia que vamos a ver es que la función kernel, en vez de ser xj por xk, de ser el producto interno de esos dos vectores, va a ser el producto interno de la transformación aplicada al xj por la transformación aplicada al xk. Pero toda la formulación del problema de optimización es la misma. Ya solo cambia la función kernel. Entonces, llamamos el truco del kernel a ocupar esta transformación para llevar los datos a un espacio de dimensión mayor donde sí sean linealmente separados. ¿El kernel era un ANSA o es parte de la optimización? Esa es una súper buena pregunta. Yo diría que las redes neuronales son el paso que te permite convertir el kernel en algo que es full optimizable. En máquinas de soporte vectorial, el kernel es hasta cierto punto dado a priori. Al menos su forma, su estructura está dada a priori. Se calibra a partir de los datos, pero tiene una forma funcional que está definida. Eso. Eso, así que vamos a tomar cafecito. No sé si hay tiempo, bueno, tenemos tiempo para quizás alguna preguntita más rápida. Si alguien tiene alguna pregunta del internet, no sé, si hay alguna pregunta. ¿No hay pregunta? Entonces, agradecemos. Gracias. ¿Una pregunta? Pregunta o comentario, pero alguien comentó hace un rato, si les hacemos una sección de números muy profunda, de dos números irracionales, a primera vista podría parecer aleatorio. ¿Podría una IA identificar algún patrón subyacente para saber si este corresponde a una sección de raíz de 2 o de 1 exponente? Sí, de todas maneras. Hay algo interesante, sí, y esto siempre lo pongo como ejemplo porque creo que lo puedo desafiar, de hecho. Lo voy a plantear como un desafío. Los desafíos a construir un modelo de redes neuronales, bueno, eso es más difícil que lo que estamos hablando acá. A construir lo que quieran con Machine Learning. Bueno, redes neuronales, que no sea basado en reglas, que les permita calcular el dígito verificador de un root. Así de simple, de un root. Así de simple. Tomen todos los dígitos del root y calculen el verificador. Y se van a dar cuenta, tratando de resolver ese problema, cuán lejos estamos de que las máquinas tomen el control del humanidad, del planeta. ¿Ya? O sea, a lo que voy es que hay problemas muy simples que son muy, muy difíciles de resolver. El tipo de no linealidad que tiene el cálculo del root es terrible para una red neuronal. Pruébenlo. Si no es trivial, no es trivial. ¿Es la división por 11 La división módulo así que problemas como este no lo sea. Yo pensaría que sí, intuitivamente, pero cuando me dijeron lo del root, yo dije, esta cuestión es trivial. Bueno, entonces, puede que me equivoque, pero yo pensaría que sí se puede. Bueno, eso. Entonces, Coffee Break es donde siempre, en la sala física, en el tercer piso, y volvemos en media hora.